Buenas tardes, muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la Biblioteca Nacional. En el contexto de la exposición La Biblioteca del Inca Garcilaso de la Vega, dentro de un ciclo de conferencias que hemos organizado con la Universidad Complutense de Madrid, con Casa América, hoy tenemos la conferencia de Raúl Marrero Fente y le va a presentar Esperanza López Parada, que es una de las comisarias de la exposición. Yo quiero agradecer, en nombre de la Biblioteca Nacional, al profesor Marrero Fente por aceptar la invitación de venir aquí a hablarnos de la Florida del Inca, y a la profesora López Parada, pues todo el esfuerzo que han hecho ella junto a Marta Ortiz y a Paul Firvas de comisariado de la exposición y, en su caso, también de coordinación de este ciclo de conferencias. Y les pido a ustedes pues, un aplauso de bienvenida y de agradecimiento. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por asistir a esta tercera sesión del ciclo El Inca Garcilaso en los 400 años de su muerte, que dentro del marco de la tercera edición del Seminario de Escrituras Virreinales se ha organizado con el concurso de la Universidad Complutense, de la Casa de América y, por supuesto, de la Biblioteca Nacional de Madrid. Yo quiero dar unas gracias muy especiales a esta institución y a sus más directos responsables, a su directora Ana Santos, a su director cultural Carlos Alberdi. Gracias también a Antonio León Sotelo por toda su ayuda y por todas sus directrices de cara a la sesión de hoy. Como ustedes saben, nos hemos trasladado de Casa de América, a la que volveremos mañana, para la celebración de esta jornada, de esta conferencia, en la que además contamos con el amparo y la proximidad, la tutela de los libros del Inca, que se exhiben a unos pocos pasos de aquí, a unos pocos pasos de nosotros, en esa exposición La Biblioteca del Inca Garcilaso de la Vega, de la que ha hablado Carlos Alberdi, que yo he tenido la suerte de comisariar con, efectivamente, Marta Ortiz, de la Universidad Internacional de La Rioja, y Paul Firvas, de Stony Brook. Además de difundir la obra del Inca, de conmemorar, de recordar su figura y el aniversario de su muerte en Córdoba, además de acercar su persona a través de ese hecho central de su biografía, que consiste en la reconstrucción de su biblioteca a partir de los 188 asientos del inventario que los albaceas toman en su casa, una de las intenciones que guiaron el montaje de la exposición fue la de crear un espacio desde el cual incitar recorridos y provocar relatos. Qué duda cabe que toda biblioteca puede ser visitada de muy diferentes formas. Hay tantos itinerarios por una biblioteca como lectores. Recuperar los libros que eran parte de la propiedad más preciada del Inca permitían, y eso era nuestra principal intención, nuestro mayor propósito, generar investigaciones, generar críticas, generar opiniones, generar, en suma, relatos acerca del vínculo entre un autor y sus lecturas. Creo que la conferencia que vamos a escuchar hoy se ajusta perfectamente a este propósito. Nos la brinda además un especialista que siempre ha intentado entablar redes, entablar relaciones, establecer relatos entre mundos y regiones, todas ellas muy distintas. Raúl Marrero Fente es catedrático actualmente de Literaturas Hispánicas y Derecho en la Universidad de Minnesota, pero ha impartido también clases en las universidades de Columbia, Richmond, Concepción de Chile, Miami, Massachusetts, Camagüey o Amherst College, siempre en el ámbito de la producción colonial americana. Un ámbito al cual ha dedicado promoción, análisis y en el que también colabora siendo miembro de diferentes grupos de investigación. Participa, por ejemplo, en el Grupo Siglo de Oro Griso de la Universidad de Navarra, el Centro de Estudios de la América Colonial, CEAC, de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Renaissance Society of America o la Latin American Association, en cuya sección de colonial es en este momento además presidente y director. Además de numerosísimos artículos en revistas de impacto, Marrero Fente es coeditor de títulos como Perspectivas transatlánticas, Estudios coloniales hispanoamericanos, Poéticas de la restitución, literatura y cultura en Hispanoamérica colonial, Coloniality, Religion and the Law in the Early Iberian World y otra serie de títulos imprescindibles, Trayectorias globales, Estudios coloniales en el mundo hispánico, que es obra suya, es una monografía suya,
Épica, Imperio y Comunidad en el Nuevo Mundo, Espejo de Paciencia, de Silvestre de Balboa, que también fue objeto de una edición crítica por su parte en cátedra, La poética de la ley en las capitulaciones de Santa Fe, Al margen de la tradición, Relaciones entre la literatura colonial y peninsular en los siglos XV, XVI y XVII, y de inminente aparición su último libro sobre la poesía épica hispanoamericana del siglo XVI, Historia, Teoría y Práctica. Hay que señalar que en todos estos casos el trabajo de Marrero Fente intenta escapar de toda visión binaria, de toda visión dual o irreconciliable y aislada, para proponer acercamientos interdisciplinares, globales, que propicien lazos de interés que amplíen los estrechos márgenes del canon colonial latinoamericano. Marrero ha intentado siempre que esta producción latinoamericana y el paradigma que genera en su versión más clásica se amplíe e incorpore otras escrituras marginales y de regiones periféricas, ¿no? Su último trabajo es una propuesta transoceánica, es una propuesta enormemente ambiciosa que consiste en incorporar todas las colonias, hablar también de las colonias españolas en Filipinas y en África, ¿no? Escuchemos entonces su intervención del día presente en la Biblioteca del Inca, Lecturas y Libros en la Florida. Muchísimas gracias, Raúl. Adelante. Buenas tardes. Muchas gracias a la profesora Esperanza López Parada por su generosa presentación. Para mí, en primer lugar, es motivo de gran orgullo, de gran felicidad estar aquí en la Biblioteca Nacional de España, recordando que en los inicios de mi carrera, hace ya 20 años, aquí fue donde tuve por primera vez contacto directo, ¿no?, con las fuentes fundamentales de la tradición que empezaba a descubrir. Y cuando me invitaron a dar la charla, pensé que el tema más apropiado, que el tema más interesante sería precisamente, si estamos en el lugar de los libros, hablar de los libros que el Inca Garcilaso tuvo en un momento de su vida, los libros que le ayudaron a pensar, a redactar y a imaginar esta obra que se llama La Florida del Inca, y de la cual hablaré un poco hoy. Y precisamente voy a hablar de la Florida porque de todas las obras del Inca Garcilaso es una de las que menos se ha trabajado, es una de las que menos se conoce, y vale la pena motivar entonces a los presentes en torno a este libro. En el año de 1605, año paradigmático para todos nosotros, como sabemos muy bien, el año en que aparece la primera parte de Don Quijote y que aparece también la Pícara Justina, salía publicado en la imprenta de Pedro Casper en Lisboa la edición Príncipe de la Historia del adelantado Hernando de Soto, gobernador y capitán general del Reino de la Florida y de otros heroicos caballeros españoles e indios, escrita por el Inca Garcilaso de la Vega, capitán de su majestad, natural de la gran ciudad del Cusco, cabeza de los reinos y provincias del Perú, conocida de ahora en adelante por el título abreviado de La Florida del Inca, de Garcilaso de la Vega. La obra cuenta con numerosas ediciones y traducciones al inglés, al francés, etc., entre las que se destacan las ediciones en español de 1617, publicada en Madrid por Luis Sánchez, impresor, la famosa edición de 1723, también publicada aquí en Madrid por Nicolás Rodríguez Franco, que trae un famoso apéndice hecho por Rodríguez Barcia posteriormente. Y en el siglo XX, la edición más importante que inauguró y que revitalizó los estudios sobre la Florida del Inca, publicada en México en 1956, que es un trabajo conjunto de Emma Susana Esperati, de dos grandes garcilacistas peruanos, Aurelio Miró Quesada y José Durán. Y posteriormente, a finales del siglo XX, en el año 1982, una buena edición de Sylvia Lynn Hilton, publicada aquí en Madrid, y en el año 1988, una edición publicada por Alianza y editada por Carmen de Mora, que fue precisamente la edición con la cual yo me familiaricé con esta obra. Ya posteriormente, a partir de este siglo, en el 2003, hay una nueva edición publicada por Espasa Calpe y editada por Mercedes López Baral, y singularmente en los últimos tiempos, dos nuevas ediciones han aparecido en el Perú. En el año 2009
ha aparecido en Lima, publicado por la Universidad Internacional Garcilaso de la Vega y editada por Ricardo González Vigil, una nueva edición sobre la Florida del Inca. Y el año pasado, en el 2015, también en Lima apareció otra nueva edición de la Florida del Inca, editada por la Universidad Ricardo Palma, y que fue un trabajo póstumo ya del famoso historiador peruano Miguel Maticorena. Como ven, por solamente el breve recuento de las últimas ediciones, hay un interés por esta obra. Para los que tienen más interés en leer sobre la crítica en relación a este libro, 2 volúmenes también pueden ayudarnos a familiarizarnos a manera de introducción. Un volumen, el primero, que se llama Franqueando Fronteras, Garcilaso de la Vega y la Florida del Inca, editado por Raquel Chan Rodríguez y que apareció en el Perú bajo el sello de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 2006. Y otro volumen que contiene un grupo de trabajos en relación a la Florida del Inca se llama Nuevas Lecturas de la Florida del Inca, editado por Carmen de Mora y Antonio Garrido Aranda, publicado aquí en Madrid por la editorial iberoamericana Berbuet en el año 2008. Digamos, esos son las dos compilaciones más recientes que pueden ayudar a pensar en torno al libro del cual voy a hablar hoy. También, antes de comenzar con mayor detalle mi exposición, quería recordar con gran cariño y admiración a uno de los más grandes garcilacistas conocidos, el maestro José Durán, fallecido ya hace muchos años, a quien debemos el famoso inventario que hacía referencia a la profesora López Parada al comienzo, publicado en el año 1948, en el cual dio a conocer por primera vez esa lista de casi 200 volúmenes que aparecieron en el testamento del Inca Garcilaso y que nos ayudan a comprobar sus lecturas. Aunque es cierto que no están aquí todos los libros que leyó Garcilaso. Todos sabemos que los libros a veces sufren diferentes historias. Los prestamos, los perdemos, incluso a veces tristemente tenemos que venderlos. También quiero agradecer el trabajo de otro gran historiador, Teodoro Jampe Martínez, quien ofreció un recuento de la tradición clásica, específicamente griega y latina, en la obra de Garcilaso en general. Pero el trabajo que voy a leer hoy es, creo yo, el que hace un análisis un poco más generalizado, enfocándose solamente en esta obra, La Florida del Inca. El proceso de escritura de La Florida del Inca, estudiado por José Durán y otros garcilacistas, identifica varias etapas de su redacción. La primera, situada aproximadamente entre los años 1562 y 1563, cuando Garcilaso encuentra, quizás por azar, a un antiguo soldado que participó en la expedición de Hernando de Soto, llamado Gonzalo Silvestre. A partir de los encuentros con Gonzalo Silvestre, entabla un diálogo que lo motiva a escribir este libro. Y Gonzalo Silvestre se convierte en la fuente principal por medio del testimonio oral y los recuerdos. Baste solamente mencionar, por ejemplo, cómo ya en el propio proemio del libro Garcilaso habla de Gonzalo Silvestre y reconoce su enorme deuda con él. Una segunda etapa de redacción de la obra comienza aproximadamente en 1567 y termina en 1589. Y una tercera etapa interesantísima que incluiría cambios en la redacción de la obra para incluir informaciones procedentes de 2 manuscritos, el de Juan Coles y el de Alonso Carmona. Uno de estos manuscritos también tiene cierto sesgo cervantino, porque nos dice el Inca que lo encontró abandonado en una imprenta. Tanto Coles como Carmona fueron soldados que participaron en la expedición de Hernando de Soto. Con estos materiales, Garcilaso redacta la versión final en 1592 y tiene que esperar, como ya todos sabemos, hasta 1605 para publicar el libro. En un largo proceso tenía que buscar una persona que le copiara el manuscrito en letra legible, tenía que pedir los permisos, etcétera, etcétera. A estas fuentes podemos agregar otras crónicas que también utiliza Garcilaso en la redacción de su libro. Entre ellas, los famosos naufragios de Alma Núñez Cabeza de Vaca, uno de los participantes en la expedición de Pánfilo de Narváez, que aparecen citados aproximadamente unas 5 veces a lo largo de la obra
y yo no me voy a referir hoy tanto a esta deuda del Inca con Cabeza de Vaca, puesto que ha sido estudiado con gran detenimiento por la profesora Rolena Adorno en un exhaustivo trabajo. Aunque Garcilaso parece desconocer otros textos, por ejemplo, como los de Rodrigo Rangel, que aparece incluido en la obra de Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia General y Natural de las Indias, pero este libro, esta segunda parte de la obra de Oviedo, no fue publicada hasta el siglo XIX. Tampoco parece conocer Garcilaso otra de las fuentes famosas, la del factor Luis Hernández de Viedma. No sabemos con seguridad si pudo conocer la relación del Hidalgo de Elvas, publicada en Évora en 1577. Otros testimonios, por ejemplo, interesantísimos, como un fragmento no muy extenso del fraile Sebastián Cañete, quedaron inéditos hasta hace recientemente muy poco tiempo, hasta nuestro propio siglo XXI. Y fue publicado en la edición que les mencioné, de los dos trabajos que mencioné al principio, editada por Raquel Chan, y corresponde a uno de los más famosos garcilacistas norteamericanos, Eugene León. Otras influencias que son conocidas en la Florida del Inca, por ejemplo, la famosa araucana de Alonso Versilla y las elegías de varones ilustres de Indias. Yo voy ahora a comenzar a hacer una selección de pasajes del texto, los voy a comentar para entender el contexto literario y cultural del mismo. La Florida del Inca es una obra perteneciente a la historiografía renacentista y a los modelos intelectuales del humanismo, estudiados con gran detalle por críticos como José Urán, Aurelio Miro Quesada, Enrique Pupo Walker, Margarita Zamora y José Antonio Mazzotti, entre otros. El humanismo renacentista también influye en las preferencias de las lecturas del Inca, algunas de una presencia más transparente en el texto que otras. El tema central de la obra de Garcilaso es el relato sobre la expedición de Hernando de Soto a la Florida entre 1539 y 1543. Pero el Inca hace un breve sumario de las expediciones anteriores a la Florida para ayudar al lector a entender la dificultad de la empresa de Hernando de Soto y también para contextualizar el fracaso de esta expedición en Norteamérica. El Inca inicia su narración con la aventura de Juan Ponce de León. Como todos sabemos, fue el que llevó la primera expedición a la Florida en el año 1513. Esta historia nos permite conocer ya, desde los mismos inicios del libro, las lecturas y su reflejo en el proceso de escritura de Garcilaso. El pasaje al que me refiero aparece, y de ahora en adelante, en vez de citar la página exacta, como hay diferentes ediciones, voy a referirme al capítulo y al libro dentro del texto donde aparece el pasaje. Me refiero al capítulo primero del libro primero, que está dedicado a Ponce de León, y luego de narrar Garcilaso el viaje inicial de Ponce de León, dice, y cito: los reyes católicos le hicieron merced de ella, es decir, de la Florida, donde fue con 3 navíos el año de 15. Otros dicen que fue el de 21. Yo sigo a Francisco López de Gómara, que sea el un año o el otro, importa poco. Fin de la cita. Garcilaso menciona la historia general de las Indias de Francisco López de Gómara, que aparece precisamente en el inventario famoso de libros hechos por Durán, y es el número 101 en ese inventario. Aquí una breve apostilla, es decir, a lo que está mencionando aquí se ha probado en ese inventario de Durán que la historia general de las Indias de López de Gómara, Garcilaso poseyó la edición publicada en Zaragoza en el año 1555, con anotaciones marginales a esa edición. Es decir, él consultó y leyó muchas veces este famoso libro de López de Gómara. En el libro primero, capítulo segundo, de la Historia General de las Indias de Gómara, dedicado a Ponce de León, aunque es necesario señalar que Gómara no es el mejor cronista de esta expedición, mérito que corresponde a otro famoso cronista de la época, Gonzalo Fernández de Oviedo, quien en su Historia General y Natural de las Indias trae más detalles sobre la misma, incluyendo una transcripción del famoso requerimiento, que era el documento legal que empezó a usarse para tratar de establecer una justificación legal a la conquista. El silencio de Garcilaso en relación a la crónica de Oviedo, contrario a lo que parece a primera vista, demuestra que el Inca sí leyó a Oviedo,
pero decidió excluir esta obra al narrar la expedición de Ponce de León. No sabemos si Garcilaso tuvo noticias de la crítica de Oviedo a la expedición de Hernando de Soto, porque esta parte de la historia general y natural de las Indias no fue publicada hasta el siglo XIX. En el inventario de Durán aparece una copia de la obra de Oviedo, bajo el título de Historia de las Indias del capitán Gonzalo Fernández de Oviedo, primera edición en Toledo, 1526, y es el número 103 del inventario. Posiblemente se refiera quizás al sumario. Algo parecido ocurre con Bartolomé de las Casas, que en la brevísima relación de la destrucción de las Indias, publicada en 1542, también acusa a Ponce de León y a Hernando de Soto de cometer actos violentos contra los indígenas. Así, poco después del pasaje que acabamos de comentar, dice Garcilaso en el capítulo 1 del libro segundo, segunda parte, sobre la expedición de Pánfilo de Narváez a la Florida en 1528 hasta 1536, expedición en la cual participa, como había mencionado anteriormente, Cabeza de Vaca. Y dice Garcilaso, y cito: «Caminaron la tierra adentro poco más de 2 leguas hasta un pueblo de un cacique llamado Iriigua, con quien Pánfilo de Narváez, cuando fue a conquistar aquella provincia, había tenido guerra. Aunque después el indio se había reducido a su amistad y durante ella, no se sabe por qué causa, enojado Pánfilo de Narváez le había hecho ciertos agravios que por ser odiosos no se cuentan». Fin de la cita. ¿A qué agravios se refiere el Inca que confiesa dejar fuera de su historia? ¿Por qué recuerda al Inca un evento de la expedición de Narváez ocurrido muchos años antes y sin aparente relación con la expedición de Hernando de Soto, que es el tema fundamental de su libro? ¿Qué conexión existe entre un relato y el otro? La respuesta otra vez aparece cuando leemos a las casas como un subtexto de la Florida del Inca. Garcilaso alude a un incidente que narra las casas en la brevísima, pero nuevamente excluye al dominico de su historia. En su capítulo sobre la Florida, en la brevísima relación de la destrucción de las Indias, las casas acusa directamente a Hernando de Soto de mutilar a los indígenas de la Florida, y cito: «A mucho número de indios, en especial a más de 200 juntos, según se dice, que enviaron a llamar de cierto pueblo o ellos vinieron de su voluntad, hizo cortar el tirano mayor desde las narices con los labios hasta la barba, todas las caras, dejando las rasas». Fin de la cita. Aunque las casas reconoce que no fue testigo de estos hechos y que toma la información de fuentes orales anónimas, por eso las casas hace una interpolación con la frase «según se dice». Sin dudas, la acusación mancillaba el honor de Hernando de Soto. Garcilaso comprendía la gravedad de estas acusaciones, pero otra vez prefirió la estrategia del silencio a la de la confrontación con el dominico. El juego de alusiones indirectas, omisiones de fuentes y ausencia de nombres nos permite conocer las lecturas y reescrituras del Inca, pero también nos permite conocer aquellas obras que, aún leyendo, dejó fuera de su texto. Como señala José Miguel Martínez Torrejón en una espléndida edición dedicada a la brevísima relación de la destrucción de las Indias, y cito a Martínez Torrejón: «No hay documentación concreta referente a los 2 últimos episodios». Fin de la cita. Es decir, no hay ningún documento histórico que pruebe la acusación de las casas contra Hernando de Soto. Garcilaso encuentra en sus lecturas de la literatura clásica, en especial de los textos latinos, la fuente de autoridad para criticar todavía veladamente a los autores españoles contemporáneos como Oviedo y Las Casas. Es un ejercicio de crítica filológica similar al de los humanistas italianos, como nos han recordado, por ejemplo, entre otros, Enrique Pupo Walker, Margarita Zamora, José Antonio Mazzotti, etc. Veamos un ejemplo en el capítulo 4 del libro segundo, primera parte, dice Garcilaso, y cito: «10 años fueron los que Juan Ortiz estuvo entre aquellos indios». Se refiere a Juan Ortiz, un español que fue capturado por los indígenas.
el 1,5 en poder de Irigua y lo demás con el buen Moscoso, el cual, aunque bárbaro, lo hizo con este cristiano muy de otra manera que los famosísimos varones del triunvirato que en Laino, lugar cerca de Bolonia, hicieron aquella nunca jamás bastantemente abominada proscripción y concierto de dar y trocar los parientes, amigos y valedores por los enemigos y adversarios. Fin de la cita. En el fragmento antecitado vemos otra alusión indirecta sin mencionar la fuente, que en este caso es la famosa Historia de Italia de Francesco Guicciardini, donde en el capítulo 19 precisamente habla de este incidente. Garcilaso usa la analogía para buscar un mejor entendimiento del lector. Así, un autor admirado como Guicciardini sirve para conferir una aureola clásica a un incidente sin relevancia en un territorio desconocido de Norteamérica como era la Florida en esa época. El pasaje es importante porque es una de las primeras muestras de una técnica de escritura que Garcilaso va a perfeccionar y convertir en un modelo en sus obras posteriores. El Inca es consciente aquí del procedimiento de reelaboración y reapropiación de la imagen construida por la historiografía clásica romana, algo que posiblemente aprendió de la lectura de Guicciardini, quien en su obra ofrece una nueva interpretación de la historia de Italia. Será este procedimiento de investigación filológica todavía en ciernes en esta obra, estamos hablando de la tercera obra de Garcilaso, La Florida del Inca, el cual alcanzará su mayor elaboración en las obras dedicadas al Perú. Y vale la pena otra vez aquí recordar que Enrique Pupo Walker señalaba que esta misma cita ampliada aparece en los comentarios reales. La obra de Guicciardini aparece en el inventario de Durán con dos entradas, el número 130 y el número 133, bajo el título de Historias de Italia. Veamos otro ejemplo de las lecturas y reescrituras de Garcilaso. En el capítulo 18 del libro segundo, primera parte, habla el Inca de otra de sus fuentes, en este caso los famosos manuscritos que él encontró o que recibió, el de Juan de Cores. En este lugar, dice Garcilaso, habiendo contado algunos pasos de los que hemos dicho, cuenta otra hazaña particular del lebrel Bruto. Se está refiriendo a un famoso lebrel. Y dice que en otro río antes de Ocali, estando indios y españoles a la ribera de él hablando en buena paz, y suspende aquí Garcilaso el relato, y agrega de manera inesperada la historia del famoso lebrel Becerrillo. Y dice, esta historia del lebrel Becerrillo, la cual no tiene ninguna conexión con la Florida, puesto que las aventuras de Becerrillo fueron en Puerto Rico. Y dice Garcilaso, y cito, cosa de admiración han hecho los lebreles en la conquista del Nuevo Mundo, como fue Becerrillo en la isla de San Juan de Puerto Rico, que de las ganancias que los españoles hacían, daban al perro, o por él a su dueño, que era un arcabucero, parte y media de arcabucero, y un hijo de este lebrel, llamado Leoncillo, le cupo de una partija 500 pesos en oro de las ganancias que el famoso Vasco Núñez de Galboa hizo después de haber descubierto la Mar del Sur. Fin de la cita. Otra vez, las lecturas de Garcilaso reaparecen en esta digresión de maneras diferentes. Veamos primero qué dice López de Gómara sobre estos dos famosos alanos españoles. En la Historia General de las Indias, López de Gómara solo habla de Becerrillo y dice, cito, una descripción interesantísima. Había eso mismo grandísimo miedo a un perro llamado Becerrillo, bermejo, bocinegro y mediano, que ganaba sueldo y parte como ballestero y medio, el cual peleaba contra los indios animosa y discretamente. Fin de la cita. La otra fuente de Garcilaso parece ser otra vez Gonzalo Fernández de Oviedo, que en el libro 16 de la Historia General y Natural de las Indias narra la historia de Becerrillo y de Leoncillo. La fama de estos dos alanos quedó plasmada en varias obras literarias sobre la conquista, entre ellos el poema épico, la primera parte de las elegías de varones ilustres de India, publicado en 1589, donde incluso le dedican una elegía a este perro y a su muerte. El Inca también quedó impresionado con estos testimonios y quizás, movido por eso, no pudo dejar de incluirlo en su obra
aunque no tenía ninguna relación la historia de Becerrillo con las aventuras de Hernando de Soto en la Florida. Otro de los ejemplos de las lecturas de Garcilaso aparece en el capítulo 19 del libro segundo, primera parte, en el relato sobre el cacique Ocali, y dice Garcilaso, y cito: «Con esta promesa hizo muchas otras, mas ninguna cumplió ni volvió como había prometido, que de los prisioneros que debajo de sus palabras salen de la prisión, pocos han hecho lo que Atilio Régulo». Fin de la cita. Alusión a la historia de Marco Atilio Régulo, posiblemente tomada de Tito Livio, su famosa obra Historia de Roma desde su fundación, que aparece citada por Garcilaso posteriormente varias veces en su obra Los Comentarios Reales. Ahí sí la cita directamente, donde aparece el relato de Atilio Régulo, célebre historia de cautivos de las luchas entre Roma y Cartago. Esta historia convirtió a Régulo en un modelo del héroe romano. Garcilaso se apropia de este relato de propaganda militar romana para elevar el ornato de su relato. También aparece la historia de Régulo, por ejemplo, en un texto que sí aparece en el inventario de Durán, los de oficios de Cicerón, donde sí hay una referencia a esta historia. El texto de Cicerón aparece con el número 33. La búsqueda de precedentes literarios que sirven para ennoblecer los relatos de las batallas entre españoles e indígenas aparece en más de una ocasión en el texto. Así vemos una rápida mención a los famosos poemas épicos de Ariosto y Boiardo, quizás para insistir en el aspecto heroico de lo narrado. Ambos autores figuran entre los volúmenes de su biblioteca, bajo el número 114 y 131, aunque Durán cree que posiblemente las versiones que utilizó Garcilaso fueron las traducciones españolas, la de Jerónimo de Urrea, publicada en Amberes en 1549, y la de Francisco Garrido de Villena, publicada en 1555. Un poco más adelante, en el capítulo 25 del libro segundo, primera parte, que lleva el subjetivo título del espacioso rendirse de los indios vencidos y de la constancia de 7 de ellos, dice Garcilaso, y cito: «Mandó Hernando de Soto a 2 españoles grandes nadadores que, llevando las espadas en las bocas, a imitación de Julio César en Alejandría de Egipto, y de los pocos españoles que, haciendo otro tanto en el río Albis, vencieron al duque de Sajonia». Fin de la cita. Las fuentes clásicas de Garcilaso provienen de Cayo Julio César, Guerra de las Galias, libro 3, capítulo 40, que aparece en el inventario bajo el número 160, y de Plutarco, Vidas Paralelas, en especial en las vidas de Alejandro y César, que también aparece en el inventario de la Biblioteca del Inca, con el número 111 y 134 respectivamente. Para la segunda parte de la referencia, que corresponde a un periodo histórico diferente, si cuando Garcilaso dice la batalla de Albis, en realidad se refiere a la famosa batalla de Mühlberg en 1547. En la evolución de Garcilaso como narrador, este pasaje que comentamos es importante porque encontramos por primera vez el uso de una estrategia narrativa que también va a desarrollar en sus obras posteriores. El uso del testimonio oral de parientes cercanos, algo completamente novedoso y que hace por primera vez en la Florida del Inca, para darle más credibilidad al texto. Y cito ahora otra vez a Garcilaso en la Florida. Dice: «Me contó don Alonso de Vargas, mi tío, que se halló presente y sirvió en toda aquella jornada de Alemania con oficio de sargento mayor con 1/3 de españoles». Fin de la cita. Habla Garcilaso con orgullo de su tío paterno, Alonso de Vargas, algo que después también va a utilizar con otro tío, un tío materno indígena, para darle cierta credibilidad a ciertos pasajes en los comentarios reales. Quizás Garcilaso también se dejaba llevar aquí por la moda de los relatos de soldados sobre la batalla de Mühlberg, que fueron muy populares en sus tiempos. Recordemos, por ejemplo, que aquí en la propia Biblioteca Nacional existen 2 ejemplares de estos relatos de soldados. El primero de ellos, Comentarios de la Guerra de Alemania, de Luis de Ávila y Zúñiga, publicado en 1548, y el segundo, Diálogos de la vida del soldado, de Diego Núñez Alba, publicado en 1552. Uno de los capítulos más importantes de la Florida del Inca es el 27,
que aparece en el libro segundo, primera parte, bajo el título Donde responde a una objeción, en el que Garcilaso usa la autoridad del padre José da Costa para apoyar su defensa de los indígenas como seres racionales. Y cito ahora a Garcilaso. Dice: a esto, es decir, a los ataques contra la irracionalidad de los indígenas, dice Garcilaso, a esto se responde primeramente que la opinión que de los indios se tiene es incierta y en todo contraria a la que se debe tener, como lo nota, arguye y prueba muy bien el muy venerable padre José da Costa en el primer capítulo del 6º libro de la Historia Natural y Moral del Nuevo Orden, donde remito al que lo quisiere ver. Garcilaso se refiere, sin lugar a dudas, al capítulo que se llama que es falsa la opinión de los que tienen a los indios por hombres faltos de entendimiento, de la obra de Acosta. Y voy a leer ahora un fragmento de la obra de Acosta. La obra de Acosta aparece dentro del inventario de Durán de los libros de Garcilaso, aparece con el número 100. Y la edición que tenía Garcilaso posiblemente fuera la de Sevilla de 1590. Cito ahora al padre Acosta. Habiendo tratado lo que toca a la religión que usaban los indios, pretendo en este libro escribir de sus costumbres y policías y gobierno para dos fines. El uno, deshacer la falsa opinión que comúnmente se tienen de ellos como de gente bruta y bestial y sin entendimiento. Es decir, lo que está haciendo Garcilaso aquí es ensayando un método que va a alcanzar su mayor elaboración en los comentarios reales posteriormente y en la historia del Perú. Buscar una autoridad española indiscutible como era el padre Acosta para refutar las opiniones negativas sobre los indígenas. La cita es muy extensa, no la voy a seguir leyendo. Poco después del capítulo de la Florida del Inca que acabamos de comentar, hay una breve mención unida a esta cita de Acosta a los ejemplos de Roma y Atenas como paradigmas de la antigüedad, porque supieron combinar el dominio militar con la sabiduría política, en clara conexión a la referencia del padre Acosta sobre el tratamiento correcto que merecen los indígenas americanos. Curiosamente, el contexto de esta referencia procede de un cronista que criticó la conquista, el fraile agustino Jerónimo de Román y Zamora, autor de las Repúblicas del Mundo dividida en 3 partes, publicada en 1575. El libro de Román no aparece en el inventario de la Biblioteca del Inca, pero Garcilaso lo va a citar posteriormente 3 veces en los comentarios reales, como señala José Durán. Debemos recordar que la primera edición de este libro fue incluida en el índice de los libros prohibidos en 1583 por el tono lascasiano de la misma y por su crítica a la conquista de América. El fraile Román se vio obligado a hacer una revisión de su obra, expurgando los pasajes más polémicos, y logró algo extraordinario, volver a publicar la misma obra con los cambios en 1595. Posiblemente esta es la edición usada por el Inca Garcilaso, quien no la cita todavía por temor a la aureola polémica del agustino. En algunos momentos de la Florida del Inca podemos ver la irrupción del presente cotidiano por medio de ejemplos procedentes de la vida diaria, ya sea a través de alusiones eruditas, como en el caso de la famosa frase, cito ahora del texto de Garcilaso, por el dedo del gigante se podrá sacar el grandor de su cuerpo, muy en boga en esa época. Solamente para recordar, hace poco Ignacio Arellano, en un trabajo sobre la pícara justina, establecía las conexiones entre la frase en la obra de Garcilaso y en la pícara justina. Los dos textos son contemporáneos del mismo año, 1605. Otro ejemplo popular en el siglo XVI es el de las exóticas martas o pieles moscovitas. Así, por ejemplo, en el capítulo 16 del libro 3, dice Garcilaso, y cito: martas finísimas, que en lo mejor de Alemania o Moscovia no se pudieran mejorar. Fin de la cita. No cabe duda que el exotismo de las pieles rusas, antes y ahora, ya había llegado a Europa a través de obras como Las relaciones de Moscovia, de Raffaello Barberini, publicada en 1565, que inspiró innumerables imitaciones italianas y traducciones españolas, como La relación de la señalada y como milagrosa conquista del paterno imperio
conseguida del serenísimo príncipe Juan Demetrio, gran duque de Moscovia, publicada también en 1605. El impacto de las Martas moscovitas sirvió incluso unos años después, en 1617, a Lope de Vega para su famosa obra El gran duque de Moscovia y emperador perseguido. La cita que vamos a comentar ahora reúne curiosamente los dos universos temporales preferidos de Garcilaso, el de la cultura de la antigüedad clásica y el del humanismo español, en especial el de los círculos de intelectuales andaluces agrupados en torno a la figura extraordinaria de Ambrosio de Morales. Y aquí, por ejemplo, remito a un trabajo de Fernando Rodríguez Mansilla que se llama La estela de Ambrosio de Morales en la Florida del Inca, muy sugestivo, que aparece en una de la compilación editada por Carmen de Mora. Dice Garcilaso en el capítulo 10 del libro tercero, después de relatar los amores de Cleopatra y Marco Antonio, y cito: como larga y galanamente lo cuenta todo el maestro del gran español Trajano, digno discípulo de tal maestro. Vale la pena aquí recordar en esta alusión de Garcilaso al emperador Trajano español y a su maestro, a otro gran maestro de los estudios clásicos aquí en España, el maestro Juan Gil, quien en su ensayo Trajano en la Edad Media explicó la leyenda de Plutarco como maestro de Trajano a partir del famoso apócrifo Institutio Traiani, texto que aceptaron en la tradición española autores como Pedro Mejía o Fernán Pérez de Guzmán, etc. Más recientemente, como señala José María Maeste, en un trabajo que se llama Trajano y los humanistas, publicado en una compilación que se llama Trajano, emperador de Roma, y cito: de la misma forma que Alejandro Magno había contado con las enseñanzas de Aristóteles, así se vio conveniente que Trajano, emulador de la figura del gran rey de Macedonia, hubiera contado también con un preceptor. La Edad Media se encargó de la pervivencia e influencia de esta fantasía en la literatura del Renacimiento. Da fe, por ejemplo, además de Pedro Mejía y el padre Mariana, Ambrosio de Morales. Fin de la cita. Y la obra específica a la cual se refiere Maeste es la obra de Ambrosio de Morales llamada La Crónica General de España, publicada en Alcalá en 1574, donde hace un capítulo dedicado al emperador Trajano español. Y el motivo fue muy famoso, también se popularizó, todos recordemos, por ejemplo, de Fray Antonio de Guevara en La vida de los 10 emperadores, publicado en Valladolid en 1539, etc. Esta cita de Garcilaso sobre el emperador Trajano y su maestro Plutarco demuestra su enorme vínculo con la Escuela Andaluza de Historiografía Renacentista y cómo inscribe en su texto los mismos paradigmas de interpretación de la historia y del pasado de España, contribuyendo no solo a una revalorización de ese pasado, sino a la fabricación de una imagen grandiosa, heroica y sublime de ese pasado, a partir de la reinterpretación de las fuentes clásicas y de la recreación de la leyenda del emperador español Trajano y su maestro Plutarco, que culminan con el relato, ya en la parte final del libro, sobre las exequias de Hernando de Soto, uniendo la muerte de Alarico, el famoso rey de los godos, en Italia y la de Hernando de Soto en la Florida, con los orígenes de la nación española. Y sobre ello también hay un interesante trabajo de José Antonio Mazzotti que vale la pena leer, en clara muestra de un proyecto intelectual muy afín al de Ambrosio de Morales. Dice Garcilaso, y cito: estas fueron, después que Hernando de Soto muere en la Florida, dice: estas fueron las obsequias tristes y lamentables que nuestros españoles hicieron al cuerpo del adelantado Hernando de Soto, su capitán general y gobernador de los reinos y provincias de la Florida, indignas de un varón tan heroico, aunque bien miradas, semejantes casi en todo a las que 1131 años antes hicieron los godos, antecesores de estos españoles, a su rey Alarico en Italia, en la provincia de Calabria, en el río Vicento, junto a la ciudad de Cosenza. Rememora Garcilaso, fin de la cita, rememora Garcilaso la leyenda de la muerte de Alarico, rey de los visigodos,
luego del saqueo de Roma en el año 410 de nuestra era. En la tradición historiográfica, el famoso historiador romano Jordanes, en el origen y actos de los godos, fue el primero en crear esta leyenda, seguida después por numerosos autores de la antigüedad, según la cual Alarico fue sepultado junto a un tesoro fabuloso, procedente del saqueo de Roma, en el lecho de los ríos Busento y Cratis, en Cosenza, Italia. Garcilaso, aquí, para hablar de este pasaje, cita directamente su fuente y dice que es Pandolfo Colenuccio, en el compendio de la historia del reino de Nápoles, que aparece en el inventario de Durán con el número 119. Posiblemente, dice Durán, que es la traducción de Juan Vázquez, publicada en Sevilla en 1584. Pero la referencia a la historia de España, es decir, cuando él dice antecesores de estos españoles, no aparece, por supuesto, en el autor italiano, y pudo ser tomada por Garcilaso de otro texto muy famoso, la historia de los reyes godos, que sí aparece en el inventario. La historia de los reyes godos, que como todos sabemos pertenece a San Isidoro, que aparece en el inventario de los libros de Garcilaso con la entrada número 9. Dentro de esta historia de los godos de San Isidoro, baste recordar el famoso prólogo donde aparece la famosa descripción, el llamado Elogio de España, que sirvió de mucha inspiración al grupo de Ambrosio de Morales. El Elogio de España coincide precisamente con el proyecto de los intelectuales agrupados en torno al historiador Ambrosio de Morales. Con esta cita termina Garcilaso las alusiones eruditas más importantes sobre la expedición de Hernando de Sota. Y también, creo yo, vale la pena finalizar nuestro recorrido imaginario por la Biblioteca del Inca, un viaje que nos ayudó a conocer los libros y lecturas que inspiraron a este libro maravilloso, La Florida del Inca. Muchas gracias. Cuando se habla de la obra mayor se activa todo rápidamente, ¿no? Pero siempre ha estado como la hermana menor en la producción bibliográfica clásica, ¿no? En la crítica clásica. Y a partir de los 80 empieza a ser recuperada por la crítica, por la academia. En parte tú has hecho mucho por esa recuperación, has trabajado repetidamente con... Yo la primera pregunta que quería hacerte, luego hablamos de la biblioteca y las relaciones con la Florida, pero la primera pregunta va directamente dirigida a esta condición de obra menor con la que siempre se ha manejado. ¿Por qué crees tú qué factores han podido contribuir a arrojar esa etiqueta incluso de obra de preparación, de una obra intermedia que a medio camino con la cual el Inca estaba ensayando sus armas críticas y armas historiográficas para luego dar el do de pecho en los comentarios reales, cuando es una obra magnífica, narrativamente un prodigio y muy merecedora de la consideración crítica, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Sí? En primer lugar, creo... ¿Me escuchan o no? Va a ser mejor que emplees este sistema mío. A ver. No, está encendido. Sí. ¿Uno? Toma el mío si quieres. ¿Ahora? Sí. Sin el micro no me van a escuchar porque hablo muy bajito, perdón. Sí, yo creo que la pregunta es importante, es interesante. Se debe a una razón primordial. Yo creo que se debe al hecho de que Garcilaso está hablando de una empresa que fue un fracaso histórico, ¿no? El Imperio Español no logró consolidar, ¿no?, su presencia en Norteamérica. Fue una presencia precaria, fue muy difícil en comparación a los resultados en el resto de Sudamérica. Por ahí viene una primera parte, digamos, mínima. Yo diría que otra segunda respuesta tiene que ver con la manera en que se van creando los discursos de las literaturas nacionales en Latinoamérica después de la independencia en el siglo XIX. Y precisamente, como era obvio,
los peruanos destacaron y dedicaron mayor energía e interés a resaltar los comentarios reales y la historia del Perú, y Garcilaso se convierte en un paradigma de la literatura nacional peruana en ese momento. Eso implica que por razones históricas no hay, digamos, en la Florida, al formar parte después en el siglo XVIII y después en el XIX hasta el presente de los Estados Unidos, dentro del ámbito de una cultura anglosajona, la obra quedó marginada. Pero creo que vale la pena adentrarse en ella. Es decir, es una obra maravillosa y no es una obra, no es una obra de un escritor primerizo, es una obra con un fundamento, con un desarrollo, un argumento, y baste ver algunos de los ejemplos, ¿no?, de cómo va a usar ciertas técnicas narrativas que después va a desarrollar en los comentarios reales, pero ya están formadas aquí. Otra cosa también que vale la pena recordar es que los comentarios reales y la Florida del Inca no están muy separadas en el tiempo, en el proceso de su redacción, son mutuamente dependientes y hay un influjo muy grande en ambas obras, que quizás el Inca se sentía mucho más confiado a la hora de escribir los comentarios reales como autor sobre el tema que hablaba, etc. Pero hay que entender, está escribiendo una empresa, está escribiendo de fracasos. Escribir de fracasos, para escribir de fracasos hay que ser valiente. No se siente seguro del tema, no es un tema que él domina, incluso muchas veces establece los vocablos que usa de la cultura peruana para hacer las comparaciones sobre los indígenas de Norteamérica, etc. Están moviéndose en un terreno totalmente resbaladizo. Esa dificultad inicial. Ahora, paradójicamente, en los Estados Unidos fue la crítica antropológica y los historiadores los que sí rescataron el valor de esta obra. Pero nosotros en la cultura hispana, en la cultura española, en la cultura hispanoamericana, no le prestamos la atención suficiente a esa obra. Sí, creo que es muy importante eso que has dicho, ¿no? La Florida yo la leo como una poética del fracaso, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es un libro muy moderno, es enormemente moderno esta concepción de una crónica, de una expedición fracasada a la que la narración de alguna forma va a sacar a flote, ¿no? Los hechos son luctuosos, el drama es atroz, sufren muchísimo durante toda la crónica, la situación es dramática, mueren de hambre prácticamente. Y frente a eso tenemos esa narración potentísima del Inca, jugosísima, llena de anécdotas, llena de sabor, ¿no? Entonces se produce ese contraste muy interesante entre el tema, que es el tema de una expedición fracasada, a la que probablemente el imperio no le gustaba recordar, por esa condición de que no son territorios que se puedan, y a cambio Pero yo quería preguntarte si tú ves como yo esta condición absolutamente moderna en la redacción de la obra, el hecho de que el Inca conceda el mismo valor a testimonios orales. Yo me hubiera gustado estar presente en aquellas entrevistas que tuvo con Gonzalo Silvestre, ¿no?, en que el viejo soldado le contaba todas estas anécdotas. Debía de ser un momento fascinante, ¿no? Y me imagino que Gonzalo Silvestre debía ser también un narrador genial, que le imprimió al texto todo Pero al mismo tiempo esos manuscritos no publicados, ¿se han podido conseguir algunos? El de Juan Coles, el de Alonso de Carmona. ¿Hay algo de eso? ¿Se ha perdido totalmente? Si no es por el Inca... No, creo que no, que se perdieron. Incluso uno de ellos ya estaba destinado a perderse, porque dice el propio Garcilaso, ¿no?, que lo encuentra lleno de polillas. O sea, le da un toque muy cervantino a ese manuscrito que encuentra así. Yo creo, volviendo inicialmente a la primera parte de la pregunta, es un texto muy moderno. Y es un texto moderno por muchas razones, por cómo escribe, pero también por quién es el que lo escribe. Está escribiendo una persona que es un mestizo, que vive aquí en Andalucía. Entonces, no creo que hay en ningún otro país europeo en el siglo XVI una persona en una misma situación como ser humano, es decir, un mestizo de cultura inglesa o de cultura francesa o de cultura italiana, que escriba y que se atreva a escribir de un tema espinoso. Está escribiendo de errores, de fracasos, de pérdidas. Pero también yo veo más aquí Garcilaso como un soldado. Es un soldado también que ha tenido la experiencia de Italia como soldado español, ha ido a pelear como español a Italia y también ha participado en la guerra de las Alpujarras. Entonces, es un español que está hablando, también es un mestizo peruano y a la vez es un español. Entonces, está hablando y está reflexionando estas cosas. Es el espíritu del viejo soldado. Entonces, lo que lo une a Gonzalo Silvestre
es esa experiencia de antiguos soldados que saben de qué están hablando, que saben, como Bernal Díaz, que las victorias no fueron solo de Hernán Cortés o de Pizarro, sino que fueron, o de Hernando de Soto, sino en la cual participaron otros soldados anónimos, y por eso es un texto muy moderno. Es moderno por la identidad de su autor, que es una identidad muy compleja, muy moderna, realmente. Es uno de los primeros intelectuales mestizos que podemos encontrar. Ya eso implica un mundo interior de una gran riqueza, pero es también un tema fascinante, porque es fácil escribir de las victorias, pero es peligroso escribir de los fracasos. Entonces, ahí es donde yo creo que es la modernidad. Y, como dices, el uso de la oralidad. Entonces, también toda esta dependencia en la parte oral del relato, pero aún así, yo creo que aquí Garcilaso se está moviendo en una tradición española, medieval, se está moviendo en una tradición también indígena, ¿no?, del relato oral, y todas estas cosas se van amalgamando dentro de su proceso creativo, ¿no? Y la oralidad, el testimonio de los soldados, ¿no? Yo he mencionado ahorita estas dos obritas de soldados que hay aquí en la Biblioteca Nacional, y hay muchos testimonios de la época, de soldados. Siempre tendemos nosotros a darle preferencia, por ejemplo, a Bernal Díaz, porque es el más famoso, ¿no?, la historia de la conquista, verdadera historia de la conquista de la Nueva España, pero hay muchos testimonios de soldados que se perdieron, anónimos, etc. Y aquí Garcilaso está ensayando un método nuevo, que es un método, digamos, más afín a la antropología moderna. Realmente, el trabajo de campo, la fuente directa, extraer la información de esa fuente directa, pero aún así quiere cotejarla con el texto impreso. Y entonces, por eso redacta, vuelve a reescribir lo que ya había hecho al final e incluye estos manuscritos cuando dan información que no daba Gonzalo Silvestre. Además, yo creo que el texto es incómodo. Tú decías que no tuvo suerte, efectivamente, en la historiografía hispana, no solamente ya porque narrara un fracaso, sino porque ahora que estabas hablando de estos testimonios, es fascinante el catálogo de posibilidades de soldado que ofrece en el relato. Está el heroico, el empeñado, el cobarde. Nos encontramos este otro fascinante que dice que está harto y que se marcha, ¿no? Se coge sus bártulos y se va porque esa guerra ni le va ni le viene. El catálogo de la vida bélica en la Florida es increíble y además muy matizado. Y frente a eso, no sé si te ocurre a ti lo que me pasa a mí con los indios, que en cambio son personajes mucho más de una pieza, menos psicológicamente menos tratados. Es todo el peso heroico, que también es muy interesante, todo el peso de la heroicidad del relato corre por la parte indígena, por la parte de los indios. La parte doméstica, intrahistórica, es la parte española, pero esa parte que tú has dicho muy bien, todo el peso épico del relato corresponde a la realidad indígena, que son figuras menos en bloque, ¿no? Pero aún así tú estableces una relación muy interesante que me gustaría que profundizaras en un artículo tuyo. Estableces una relación entre Vitachuco, la muerte de este cacique, de un cacique belicoso que se enfrenta muy directamente con los españoles, la muerte de Vitachuco con la muerte de Hernando de Soto. Y creas de esa manera una armonía. Piensas, el relato tiene una armonía y una simetría muy curiosa. También en eso creo que era un relato incómodo, porque comparar la muerte de un cacique con la muerte de un español, de un capitán valeroso, del gobernador y adelantado Hernando de Soto, podría resultar chocante para el lector de la época, ¿no? Estaban en el mismo nivel en cuanto a admiración narradora. Sí, yo creo que lo que está haciendo Garcilaso es poco jugando con el ideal de armonías, buscando las armonías, ¿no?, renacentistas, y eso quizá le da la justificación en su mente, ¿no?, para hacer ese proceso. Pero, digamos, otra vez, quizás la relación con el grupo de Ambrosio de Morales es más importante de lo que nosotros a veces reconocemos, ¿no?, en el sentido de darle a él la seguridad de cómo enfrentar un tema nuevo, del cual nunca nadie había hablado, y sentir el respaldo en el proyecto intelectual de este grupo de los intelectuales andaluces. Y me refiero concretamente, digamos, hay una famosa obra inédita de un sobrino de Ambrosio de Morales, que se llamó Fernán Pérez de Oliva, ¿no?, la historia de la invención de América. Inédita, pero escrita hacia 1528, que curiosamente Ambrosio de Morales nunca quiso incluir
en la edición que él preparó de las obras completas de Pérez de Oliva, que el Inca sabemos que sí pudo leer esa edición. Quizás pudo leer esos manuscritos, no lo puedo afirmar. Ahora, lo que sí es interesante es que en ese libro de Pérez de Oliva se ensaya algo similar. Se le dan ciertos parlamentos heroicos a los indígenas, a los líderes indígenas, y aparentemente aparecen en el mismo nivel de heroicidad que los españoles. Creo que por ahí quizás puede haber un cierto grado de dependencia, aunque yo noto, por ejemplo, una sutileza que cuando Garcilaso habla de los indígenas de la Florida, no sé si te pasa igual, habla como de algo distante en comparación cuando habla de los incas. Sí. Es decir, él habla de ellos como mucho más distante y reconoce acciones heroicas, pero no con el mismo nivel de intensidad que lo hacen los comentarios reales, ¿no? Eso es lo que me llamó la atención. Sí, son figuras un poco espectrales, adelantando lo que vas a mañana a hablar en Casa de América, el indígena. Por eso decía yo que esta vez es desdibujado, tú lo has expresado mejor, es una figura muy lejana para el Inca, que aparece de esa manera hieráticamente, muy heroicamente, hieráticamente, por eso. Hay una condición, hay algo que a mí que me gusta mucho, que incidas en esos manuscritos que corrían por las manos del Inca y de los que, sin embargo, en la biblioteca no tenemos mención alguna. Es uno de los vacíos de ese inventario. Pero evidentemente la cultura de la época era una cultura que todavía seguía combinando la impresión con el manuscrito y con la difusión de cultura en el manuscrito, y es imposible que el Inca no tuviera. Eso me hace pensar a mí que el inventario no está completo, y de hecho hay una frase de los albaceas muy curioso que dice: continuaremos esto en otro momento. Quiere decir que probablemente tenía más cosas que los 200 entradas, las 188 entradas, que la biblioteca era mucho más extensa y que los albaceas no la completaron. Y que desgraciadamente no nos han dado cuenta de esos manuscritos que tenían que estar ahí, probablemente en un anaquel en los cuales a lo mejor estaba lo de Juan Coles, lo de Alonso de Carmona, todo eso, ese testimonio manuscrito tan jugoso. Pero tú hablabas de que hay unas presencias ausentes, ¿no? También hay citas que él calla, que evidentemente, y cosas que manejó y que él calla. En los comentarios reales también, ¿no? ¿Nos puedes dar algún detalle de alguna presencia lógica y textual que los comentarios reales no o te pillo ahora en un momento de jet lag y no sé. De citas que oculta? Sí, lo que decías de que hay cosas que evidentemente ha leído y conoce, pero que calla y que no utiliza. Sí. O sea, que los materiales que uno, a través de la biblioteca, uno puede descubrir lo que ha empleado, pero también lo que civilinamente ha decidido no emplear, claro. ¿No? Y tú hablabas de algún ejemplo en la Florida. Claro, yo creo que, rápidamente, dos autores que no son de la simpatía del Inca Garcilaso por razones obvias, como tampoco eran de la simpatía de Bernal Díaz, digamos, ¿no? El más famoso, el padre Bartolomé de las Casas, ¿no? Las Casas. Y creo que el hecho de que las Casas llama a Hernando de Soto el gran tirano, no lo menciona nunca por su nombre en la brevísima relación. Es uno de los pocos casos que no menciona al líder español por su nombre. Indudablemente creó esa hostilidad por parte de Garcilaso, puesto que era contrario a lo que él quería defender. Y el otro autor es Oviedo, pero con Oviedo es más complicado, porque con Oviedo el problema de edición y publicación de la obra de Oviedo, ¿no? En dos partes y una segunda parte en el siglo XIX nos pone en un terreno muy resbaladizo de saber hasta qué punto el Inca conoció esa posición de Oviedo en contra de Hernando de Soto. Yo creo que esa misma oposición del Inca hacia las Casas y hacia Oviedo se traslada también a los comentarios reales, por lo menos lo que puedo recordar ahora mismo. Pero es decir, todo autor, lo sabemos bien, lee y escribe y suprime. Entonces el proceso de supresión o de excluir también nos ayuda a pensar y nos ayuda a entender cómo él, cuál era su posición, cuáles eran sus preferencias, cuál era su actitud. Y yo creo que ubicándolo en que usa mucho a López de Gómara, yo diría por la autoridad de López de Gómara, indudablemente como cronista importante de la época, pero también por la retórica.
el hecho de que López de Gómara se consideraba un paradigma, ¿no?, del buen escribir en la época, de la retórica apropiada, y eso es lo que está emulando Garcilaso también. Quiere escribir bien, o sea, no solamente quiere contar, sino hay una ambición aquí de escribir bien. Y la influencia, por ejemplo, de Bernardo Alderete y de todos estos renovadores de la gramática fue influyente en su decisión a la hora de transcribir. Pero también está la cuestión podemos decir, ideológica o política, ¿no?, de supresión de autores. Bueno, yo no querría monopolizar el debate. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacerte o alguna cuestión sobre... Si no, yo sigo. No hay. Quizá para finalizar un poco la cuestión, por ejemplo, de la épica, la presencia de ese elemento épico que en los comentarios reales tú insistías no está tan claro o está más soterrado, y que, bueno, ha habido muchas hipótesis de por qué intenta hacer un poema épico en prosa en este caso. Yo creo que aquí hay una coherencia y te lo planteo como propuesta, a ver si, porque tú tienes tu propia explicación, ¿no?, del uso del género épico en la Florida en concreto, ¿no? Yo creo que aquí hay una coherencia radical del Inca. El Inca es enormemente coherente retóricamente hablando, ¿no? Y él es un historiógrafo en los comentarios reales que además tiene la ventaja de asistir de primera mano a sus materiales y además haberlos mamado en la leche, ¿no?, como él suele decir. Y en este caso está trabajando con materiales que no conoce. Y suple el modelo historiográfico con este modelo épico que le permite hablar de cosas que no conoce. No sé si... Sí, yo creo que sí. Y yo vuelvo a insistir, el Inca se siente más seguro, por razones obvias, a escribir sobre el Perú, sobre la historia del Perú, sobre el lugar donde él nació, que él presenció los hechos, que su familia materna era de allí y vivió ahí hasta la veintena de años, ¿no? O sea, él está consciente de ese dominio del tema. En el caso de la Florida, por supuesto, no hay ningún tipo de relación. Pero a mí lo que me llama la atención, y es lo que quisiera motivarlos hoy, esta tarde, es que es más fácil para Garcilaso escribir sobre el Perú sin quitar el mérito. No estoy quitando el mérito a una obra extraordinaria. Pero para mí lo que me llama la atención es que una persona que no es español, que es mestizo de español, que es hijo de una princesa incaica, que vive en Andalucía en el siglo XIX, decide escribir sobre la Florida. Es un tema más afín a otro tipo de personas. Entonces, el hecho de que trae toda esa carga cultural, toda esa condición de mestizaje para escribir sobre ese hecho, lo problematiza. La cuestión de la épica es maravillosa aquí. Yo creo que dentro del inventario de los bienes del testamento que preparó Durán, aparecen las elegías, la primera parte de las elegías de varones ilustres de India, de Juan de Castellanos. Es un libro extremadamente extenso, es posiblemente el poema épico más extenso de la lengua española. Hay que tener valor para leerlo completo, por tiempo. Y es un poema en el cual son historias de muertos, ¿no? Historias de todas las personas que han muerto, conquistadores e indígenas a lo largo de la conquista de los territorios de la parte norte de Sudamérica, pero también del Caribe, etc. Y en este poema es muy similar en ese aspecto a la Florida. Entonces, el rasgo de épico viene quizás por esta conexión con las elegías de varones ilustres. Por el nombre, el propio título de la obra es una elegía, es un canto a los muertos. Entonces, Garcilaso tiene una mente muy literaria y basta recordar, tiene que haberle impresionado mucho la historia de estos dos grandes perros terribles, Becerrillo y Leoncillo, que los reescribe otra vez, pero también le impresionó enormemente el poema de Castellanos, porque son elegías sobre distintos héroes. Y entonces eso es lo que tiene que él transporta un poco, ese espíritu épico, ¿no?, a la obra. Siempre estoy de acuerdo que la parte de los indígenas en la Florida queda un poco así, ¿no?, un poco trabajada. No profundiza tanto en el rasgo humano como hace con el caso del Perú. Bueno, no sé, ahora sí les cedo la palabra a una última pregunta y si no, pues nos despedimos.
No hay preguntas. Bueno, yo querría invitarles a que vieran la exposición. Tanto Marta como yo estamos dispuestas a enseñársela cuando quieran. Y mañana les invito a la segunda parte de la conferencia sobre la Florida que dará Raúl Marrero Fente, esta vez en la Casa de América a las 4 de la tarde. Así que muchísimas gracias por su asistencia y feliz tarde.